Este es uno de los incidentes más sobrecogedores relacionados con el fenómeno ovni, ocurrido en la tranquila isla ribereña de Colares, situada en la desembocadura del río Amazonas, en el estado de Pará, Brasil. Fue en verano del año 1977 que extraños acontecimientos empezaron a suceder a sus pobladores, mismos que afirmaban ver luces en el cielo con formas inusuales, es decir, esféricas, cilíndricas, alargadas, con forma de platillo o con forma de cono. A este incidente también se lo denomina la invasión de la isla de Colares, y los eventos darían lugar a una operación oficial de la Fuerza Aérea Brasileña que se extendería hasta el año 1978. Este incidente fue una de las oleadas de actividad ovni más intensas de las que se haya tenido registro alguno. Durante varios meses del incidente, cientos de encuentros habían ocurrido, la gran mayoría con similares características, pero cada uno también parecía ofrecer un nuevo detalle para quienes investigaron este caso. Este guión lo tenía reservado para este día. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento especial 10,000 suscriptores, el caso Colares. Bienvenidos. Mientras que los militares admitirían varias lesiones significativas en algunos de los residentes de la isla, algunos investigadores irían más lejos, sugiriendo que incluso hubo muertes. Entre las cifras tenemos que a más de 400 personas les extrajeron su sangre las extrañas naves que estaban en el cielo de Colares. Este incidente en su momento, por lo menos para los involucrados, parecía el inicio de una invasión alienígena que dejó tras de sí terribles consecuencias. El incidente de la isla de Colares es verdaderamente un encuentro que parece tener una importancia primordial para el fenómeno ovni y la cuestión alienígena, y los ya conocidos como experimentos médicos durante las abducciones. Aún a la fecha de elaboración de este video no se tiene una explicación oficial de el por qué aparentemente estas naves atacaron a los desprevenidos residentes de las aldeas de pescadores del norte de Brasil. Uno de los casos más significativos dentro del caso Colares es el bizarro encuentro de Benedicto Campos y Silvia Mara. Ocurrido el 29 de octubre del año 1977, esa noche, mientras que la pareja, esposo y esposa embarazada, se relajaban en su sala de estar, repentinamente apareció lo que Benedicto denominó como una nave similar a un disco fuera de su ventana. Un láser verde surgió de la nave y paralizó a la pareja. Posteriormente a esto, dos entidades extrañas entrarían en su propiedad. Fue gracias a la intervención de un vecino alerta que salvó a la pareja del incidente adicional, cuando ahuyentó a estas criaturas con su escopeta. Incidentalmente, ambos se recuperarían, pero Benedicto sufriría de episodios extraños de depresión durante semanas después. El caso atraería el interés de varios investigadores ovni. Sin embargo, aunque esta historia es una de las más conocidas, en ese momento era simplemente uno de tantos encuentros que tenían lugar en la isla. Y no se trataría del primer caso. Estos empezaron mucho antes, justo a finales del mes de abril de 1977. De hecho, mientras que los relatos de entidades chupa chupa, como eran llamadas las naves por los habitantes de Colares, relatos similares se pueden encontrar esporádicamente a lo largo de la historia brasileña del siglo XX. Pero la fecha 25 de abril de 1977 es considerada en gran parte como la fecha en que los fenómenos se hicieron más agresivos. Esa noche, poco después de la medianoche, 4 pescadores se sentaron en su pequeño bote cerca de la isla de los Cangrejos. De repente, una luz intensa se acercó a ellos y se posó sobre su bote. Según el informe, el incidente daría lugar a que 2 de los pescadores sufrieran lesiones importantes, mientras que un tercero habría fallecido. Es a partir de este incidente que los eventos y la actividad se construirían cada vez más significativamente. El incidente de la isla de los Cangrejos fue solo el primero de muchos en la región de la isla de Colares. Sin embargo, en una época anterior a Internet y con la región ya aislada y con comunicaciones precarias, la mayoría de los informes permanecieron locales. Sin embargo, locales o no, continuarían constantemente. En junio, varios periódicos de fuera de la región empezaron a investigar y hacer públicos los casos, aún más a lo largo de julio y agosto del año 1977. Dijeron, por ejemplo, cómo los extraños avistamientos aéreos estaban causando suspenso y pánico entre la población de la isla de Colares. Describirían un dispositivo no identificado que los aturdiría con un chorro de luz y luego extraían la sangre de las víctimas. Además, miles de personas vieron varios extraños artefactos en poder de los abductores, que tenían forma de Y con una llama en el fondo. Eran tan constantes los sucesos que los residentes locales no se atrevían a abandonar sus hogares por la noche, por temor a que uno de estos extraños ovnis que emite un gran calor que quema la piel de aquellos a los que se dirige, los eligiera como su próxima víctima. Una de las áreas particularmente afectadas por los avistamientos pesados fue la ciudad de Pinheiro. Tanto es así que el alcalde Maneco Paiva se pondría en contacto con el Comando de Aeronáutica de São Luís para pedirle consejos sobre cómo evitar el pánico generalizado. Él afirmaría: el objeto no emite ningún sonido, tiene gran velocidad,
Se detiene en cualquier punto y sigue en cualquier dirección. Mucha gente que pesca en botes fue perseguida por esta bola de fuego y dejó a muchas personas enfermas. Tenían fiebre y les ardían los ojos. La luz del ovni era tan fuerte que la noche parecía de día. De esta comunicación, un informe fue a la base de la Fuerza Aérea de Belén. Sin embargo, la actividad estaba a punto de ponerse aún más alarmante. Existen varios casi olvidados informes de avistamientos de estas extrañas naves aéreas que chupaban la sangre desde el mes de julio de 1977. Estos se hicieron públicos en gran parte gracias al trabajo del investigador ovni Daniel Reviso Giese, quien siguió la pista del caso de las luces Chupa Chupa ampliamente. Muchos de los avistamientos en esa época se desarrollarían en el área del río de Gurupí, lo que llevó a Giese a referirse a ellos como avistamientos de la fase Gurupí. Por ejemplo, un informe en el periódico Jornal da Bahía del 12 de julio del año 1977 informaría que un objeto volador que emite una luz fuerte estaría chupando la sangre de la población. También informaron sobre el temor genuino de los residentes locales que temían que pudiesen ser la próxima víctima de las luces vampiro. El informe también indicaría que 2 hombres locales habrían fallecido como resultado de los extraños destellos de las luces que chupaban su sangre. También se haría evidente a la población local durante estos avistamientos que fogatas, incendios e incluso algo tan pequeño como un cigarrillo encendido atraerían la atención de estos objetos mortales y brillantes. Un incidente particular que se destacó tuvo lugar en una granja en la región de Piñeiro. Ante la insistencia del dueño de la granja, un grupo de 26 trabajadores permaneció erigiendo cercos hasta muy entrada la noche. Uno de los trabajadores haría un viaje al río cercano para pescar y ofrecer una cena a todos una vez que el trabajo estuviera terminado. Mientras estaba de pie a la orilla del río, una luz azul blanquecina brillante apareció en el cielo por encima de ellos. Inmediatamente asustado, dejó caer todas sus posesiones y corrió de regreso al grupo. Mientras lo hacía, el extraño objeto lo siguió lanzando su brillo azul hasta el piso debajo de él. El grupo observó cómo el objeto se quedó estacionario durante unos 45 minutos antes de alejarse. Varios días después, Joao Barros, de 41 años, y 2 amigos pescaban en un río cerca de la región de São Bento. Fue alrededor de la 1 de la madrugada cuando un objeto brillante que apareció repentinamente apareció frente al barco. Estaba brillando de color rojo en el centro y tenía una luz azul verdosa en los bordes exteriores. La brillante nave, similar a un orbe, pasaría cerca de su barco y desaparecería a los pocos instantes. A Barros, sin embargo, se le quedaría impregnado el resplandor y a medida que pasaban las horas, sufrió de intensos dolores en la espalda, que se prolongaron durante los siguientes días. Un encuentro muy similar tuvo lugar cerca de Mata do Olimpo. Esa noche, Antonio Olimpo salía de su casa y cruzaba su patio para usar el baño. Sin embargo, mientras se dirigía hacia allí, un objeto rojo brillante apareció en lo alto. Inmediatamente aterrorizado debido a los informes, se volvió y corrió de regreso a la casa gritando y llamando a su esposa. Antes de que pudiera llegar a la puerta, cayó al suelo. Su esposa en ese momento corrió a la puerta debido a los gritos de Antonio, se acercó a él y lo llevó de vuelta a casa. Sin embargo, mientras lo hacía, podía sentir un intenso ardor en la espalda, los brazos y las piernas de su esposo. La sensación de ardor duraría el resto de la noche a pesar de las constantes compresas de agua fría aplicadas por su esposa. Los incidentes se volverían cada vez más regulares y era obvio para cualquiera que pasara un poco de tiempo en el área en ese momento. Un reportero de televisión, Sinaldo Oliveira, afirmaría en su informe: alrededor del 90% de las personas con las que hablamos habían visto ovnis y muchos pescadores se quemaron. No eran quemaduras graves, pero los hombres tenían tanto miedo que no querían salir a trabajar. Los incidentes fueron aumentando. Uno de los encuentros más brutales tuvo lugar a mediados de julio en la región de Ceará. Una noche, el trabajador agrícola Alfredo Márquez Soares caminaba hacia la casa de un amigo cerca cuando sintió un dolor repentino en la parte posterior de la pierna. Se dio la vuelta e inmediatamente notó en el cielo un objeto blanco amarillo brillante. Sintió una sensación de tirón y al mismo tiempo se dio cuenta que no podía mover la pierna. Alfredo se aferraba al poste de una cerca junto a donde se encontraba parado. Todo el tiempo, olas de calor intenso y luego frío, luego calor nuevamente lo inundaban, como si emanara esa sensación de la extraña nave. La luz también era tan intensa que en su mayor parte mantendría los ojos completamente cerrados por si acaso quedara ciego. Luego de unos momentos, el agarre de la nave pareció debilitarse un poco. Casi instintivamente soltó el poste y corrió con la pierna dolorida pero bajo su control en este momento. Se refugió bajo un árbol de anacardo y desde allí observó cómo el extraño objeto ascendía hacia el cielo y desaparecía. Decidiendo cancelar su viaje planeado, regresaría a casa para examinar adecuadamente su pierna. Cuando lo hizo se sorprendió al ver que estaba muy lastimado. De hecho, era casi negro como si estuviera completamente quemado. Al día siguiente su pierna estaba peor.
llena de ampollas e infecciones aparentes de rápido desarrollo. Además, sufrió de fuertes dolores de estómago y espalda y durante varios días sufrió diarrea intensa. Aunque eventualmente se recuperaría, requeriría de muletas para caminar durante casi 3 meses después del incidente. Quizás los relatos de los que menos se habla son los de la aparente abducción alienígena que tendría lugar dentro del caos de la ola de encuentros. A la 1 de la mañana, en las primeras horas del 10 de julio de 1977, José Benedito Boguea salía de su casa para tomar un autobús. Sin embargo, antes de que llegara a la parada del autobús, su viaje daría un giro drástico. Mientras caminaba por el sendero, notó un objeto azul verde brillante que flotaba en medio de la carretera frente a él. Boguea observó el objeto brillante durante varios segundos antes de que un extraño rayo de luz emergiera de él en su dirección. Lo siguiente que supo fue que estaba en una habitación extraña que no le era familiar. A su alrededor había varias criaturas pequeñas que aparentemente se ocupaban de sus asuntos. Luego, varias de estas criaturas lo agarraron y lo llevaron a otro destino extraño. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, sin embargo, se estaba despertando tirado en el piso. Era por la mañana, alrededor de las 8:30 de la mañana, a varias millas de distancia de São Luís. Tenía un dolor intenso corriendo por el lado derecho de su cuerpo. Sin embargo, lentamente regresaría a casa a Pinheiro. Permanecería con dolor y caminaría con cierta dificultad durante varias semanas después del encuentro. Sin embargo, el lugar donde había estado y quién lo había llevado allí sigue siendo un misterio. Es poco probable que su encuentro sea único en la región durante esa época. Hay algo en este incidente que vale la pena mencionar. José sufría de visión parcial y dificultad para escuchar. Poco después del incidente se daría cuenta de que su vista y audición habían vuelto a funcionar perfectamente. Fue a partir de agosto del 77 que los avistamientos e incidentes comenzaron a aumentar y en última instancia conducirían a la participación de los militares brasileños. Muchos de estos avistamientos comenzaron a trasladarse a la región de Salgado. Una vez más, los incidentes fueron casi idénticos a los que ocurrieron en el área del río Gurupí en julio. Una luz extraña que parecía estar muy lejos en un momento y luego se acercaría al siguiente. Por lo general, estas naves tenían un haz de luz paralizante que también causaba dolor intenso. Aquí es donde comenzamos a obtener más detalles de los casos. Mientras las víctimas se encontraban bajo el control del rayo láser inicial, otro rayo emergería del rayo en sí mismo y golpearía al testigo en una parte de su cuerpo, como su pierna o su brazo. Los informes locales dirían que fue a través de ese haz secundario donde estas entidades extrañas tomaron la sangre de la persona. El pánico en la población era palpable y llevaría a otro alcalde, esta vez de la ciudad de Vigia, José Ildone Favacho Soeiro, a declarar públicamente. La gente estaba aterrorizada porque este rayo de luz nocturna ya había asaltado a varias personas. Toda la comunidad se encontraba agrupada en 3 casas rezando y a veces cantando canciones religiosas. Muchos de los avistamientos en ese lugar y durante las últimas semanas de agosto y principios de septiembre tendrían un final trágico. Al menos según informes locales, una mujer de 45 años que fue atacada por esas extrañas luces brillantes moriría solo 8 horas después. Otra fatalidad ocurrió cuando un pescador se encontró con las brillantes esferas mientras estaba en su bote. Se deterioraría y fallecería varios días después. Para cuando se desarrollaba septiembre, la isla Colares se encontraba inundada de avistamientos aún más extraños. La conversación sobre las luces chupa chupa se había vuelto repentinamente rampante entre los lugareños. La mayoría de los encuentros fueron extremadamente similares. Los objetos luminosos aparecían en los cielos por encima y a una altitud cada vez más baja. A menudo disparaban rayos de luz verdes que paralizaban o dejaban a la persona inconsciente. Lo más extraño es que las personas a menudo encontraban marcas extrañas en sus cuerpos y tenían la creencia genuina de que el ovni, sea lo que sea, ha eliminado una cantidad significativa de su sangre. Un avistamiento particular fue el del pescador de 44 años Manuel João de Oliveira, quien junto con varios colegas fue testigo de un objeto con forma de paraguas que se cierne sobre la playa de Río Novo mientras caminaban hacia sus barcos de pesca. No había sonido procedente de la extraña nave. Entonces, una extraña luz blanca salió disparada desde la parte inferior de la nave y el objeto se alejó de los testigos. Donde quiera que uno mirara, un local tendría una historia que contar. Por ejemplo, Sebastião Werneck Miranda afirmaría: estuve allí con mi esposa Palmira frente a la iglesia que se encuentra frente al mar, cuando aproximadamente a las 8 de la noche vimos una luz naranja intensamente vívida que venía del mar hacia la ciudad. A medida que se acercaba, trepó y luego, moviéndose rápidamente, desapareció hacia la parte interior de la isla. Quizás un encuentro aún más extraño es el de Carlos Cardoso de Paula, de 49 años. Afirmaría que estaba fumando un cigarrillo en su hamaca cuando una bola de fuego salió de la nada e irrumpió en su casa.
Él diría que esta extraña bola de fuego dio vueltas y vueltas alrededor de su habitación, como escaneando. Finalmente se posaría sobre su pierna. Carlos nos cuenta: entonces empecé a sentirme débil y con sueño. Debido a esta sensación, mi cigarrillo cayó en mi mano y entonces grité. Mientras gritaba debido al dolor de la quemadura del cigarrillo, la bola brillante desapareció de la habitación. Carlos declararía su creencia de que el orbe estaba buscando una vena en su cuerpo, pero no tuvo éxito. Raimundo Costa Leite, un respetado reparador de redes de pesca, también tendría un extraño encuentro con estas misteriosas luces. Alrededor de las 4 de la mañana, una mañana, él y su amigo Baixinho, de nombre real Orivaldo Malaquías Piñeiro, estaban pescando en la playa de Cajueiro. De repente, su amigo exclamó: «¡Ahí está!» y rápidamente salió corriendo con miedo. Cuando Raimundo levantó la vista, pudo ver un objeto aproximadamente del tamaño de un helicóptero, pero que no hizo ningún sonido. Mientras observaba, un tipo de reflector emergió de la nave y comenzó a hacer movimientos amplios en la playa, como escaneándola. Raimundo describiría la luz como azulada, algo fría, que iluminó el suelo debajo de ella. De repente, vencido por el miedo, se volvió y corrió hacia su amigo. Afortunadamente, ambos lograron evitar la detección y la nave continuaría tierra adentro, lejos de ellos. Casi al mismo tiempo que la historia anterior, se desarrollaría otro encuentro. Lo que hace que este se destaque es la reclamación de los ocupantes dentro de la nave, que brillaba intensamente. En la tarde del 18 de octubre de 1977, Claudomira Paixó sería testigo de una de las naves Chupa Chupa. Sin embargo, lo que hizo que su encuentro se destacara de la plétora de la región fue que pudo presenciar ocupantes dentro de la nave. Ella cuenta que se despertó una noche con un extraño brillo verde que se extendía sobre su casa. Cuando se despertó por completo, la luz cambió a un color rojo. Fue entonces cuando notó que la luz le tocaba la cara. Ella nos cuenta: «Pude ver una criatura como un hombre usando un traje pegado al cuerpo con algo que cubría su cabeza. Me apuntó con un extraño objeto que brilló 3 veces, golpeándome el pecho durante las 3 ocasiones casi en el mismo lugar. Hacía calor, me hirió, parecía que tenía agujas perforadoras en los 3 puntos. Estaba aterrorizada, no podía mover mis piernas». Después del incidente, ella sufriría severos dolores de cabeza y también una sensación general de debilidad durante varios días. Ella también descubrió marcas de quemaduras en su pecho. Aún más extraño, estas marcas eran 3 pequeños círculos con forma triangular. Ella diría más tarde, al observar las marcas de quemaduras, que hacía calor y dolía. Era como un pinchazo de aguja. Tal fue la actividad que tuvo lugar en Colares a finales de octubre de 1977 que la Fuerza Aérea Brasileña instalaría el Comando Aéreo Regional en la isla. Además de esto, pronto pondrían en acción la placa de operación Operação Prato. El encargado de dirigir la investigación militar fue el capitán Guiranje Bolívar Soares Nogueira de Ollanta, Lima. Su presencia, al menos en parte, demostraría ser un gran beneficio para los residentes de la isla de Colares. Ofrecerían, por ejemplo, asistencia psicológica a quienes sufren los efectos secundarios de los avistamientos y encuentros. También, y quizás más importante para la investigación de ovnis, obtendrían cientos de fotos de estas extrañas naves, así como 4 videos separados de la extraña actividad. De acuerdo con los lugareños de la región, colocaron varios dispositivos técnicos a lo largo de la playa. El personal militar se sorprendió por las extrañas exhibiciones de estos ovnis. Por ejemplo, en los informes se maravillarían de cómo el brillo de las luces era más parecido al de las iluminaciones en los principales eventos deportivos. También declararían que estas luces estaban siempre bien definidas y dirigidas con perfecta precisión hacia cualquier objetivo. De hecho, incluso los propios helicópteros militares estaban expuestos a estas extrañas luces. En una ocasión, un helicóptero militar fue forzado a aterrizar de emergencia. No hay una explicación oficial disponible. Una residente local, sin embargo, Alba Camara Vilena, afirmó haber presenciado el incidente. Afirmaría haber notado una extraña nave en el cielo, redonda y luminosa. Un momento después, un helicóptero militar se acercó a ella. Alba continúa: «Luego vimos al ovni dirigir un rayo muy poderoso hacia el helicóptero, obligándolo a aterrizar en el aeródromo de Sao Petro». Cabe destacar que el grupo militar abordaría los eventos que se desarrollaron con la mayor seriedad. El profesor Raimundo Sebastião Arana afirmaría que el interés de los militares en los avistamientos fue muy real y serio. En el momento de los avistamientos, por ejemplo, recibiría numerosas solicitudes de información sobre las leyendas del Chupa Chupa. Recordaría además que tenían numerosos, quizás incluso cantidades excesivas de armamento y equipo con ellos. Esto abarcaría desde transmisores de radio, cámaras de video y lentes especiales hasta automóviles militares, tanques y helicópteros. También afirmaría, más bien crípticamente, que sospechaba que había un extranjero entre ellos.
Si bien no dio más detalles, no sería una exageración de la imaginación sugerir que esta presencia extranjera era un estadounidense. La operación duraría hasta enero de 1978. Durante ese tiempo, así como recopilaron fotografías e imágenes de video de los incidentes, también entrevistarían a cientos de residentes con respecto a sus encuentros. Quizás lo más interesante, especialmente cuando consideramos que un porcentaje más alto de avistamientos de ovnis ocurrió lejos del agua, fue que los informes de residentes y soldados afirmarían que fueron testigos de que extrañas naves se zambullían en las aguas cercanas de Marajao, Bahía. Aunque su presencia en la región terminaría en enero, la investigación duraría otros 4 meses más hasta mayo de 1978, e incluso en ese caso, continuaría a título privado. Por cierto, como ya es costumbre en este tipo de casos, los militares brasileños clasificarían sus hallazgos como de alto secreto. No fue sino hasta el año 2005, cuando a través de Freedom of Information se solicitó que los documentos completos se divulgaran al público. Entre los detalles suprimidos se encontró que muchas de las víctimas sufrieron quemaduras graves y hubo al menos 2 muertes. La hipótesis a la que llegaría Ollanta Lima era que los ovnis estaban tomando muestras de sangre. Aunque la presencia militar se iría en enero de 1978, los encuentros continuarían hasta final de año. Por ejemplo, en mayo de ese año, un periodista y un fotógrafo estaban en el área siguiendo los encuentros para una historia. Esa noche en particular llovía torrencialmente, pero eso no sería impedimento para que los despertara un poderoso rayo de luz. Además, esta luz pasaría a través de la estructura metálica del techo del vehículo. Bajaron del auto para buscar el origen de ese haz de luz que tenía forma redonda como un tubo de alrededor de 25 centímetros de diámetro. Uno de los dos recordaría más tarde. Bajaba desde arriba hacia el techo del automóvil y pasaba a través de los paneles de metal. En otra ocasión el ovni emitió un haz de luz tan vívido que rompió el parabrisas. A pesar de los avistamientos continuos, cuanto más amplios se conocían, más historias comenzaban a surgir que los avistamientos no eran más que globos meteorológicos o satélites secretos. Estos informes fueron recibidos con enojo por residentes locales que habían sido aterrorizados durante casi un año por estos avistamientos repentinamente aumentados. Los investigadores de ovnis también descartarían estos hallazgos, especialmente aquellos que ya habían pasado un tiempo considerable estudiando los fenómenos. Les parecería que un encubrimiento ya estaba en movimiento. Quizás uno de los medios para concluir este incidente sería una entrevista que el capitán Ollanta Lima brindaría casi exactamente 20 años después de los incidentes a los investigadores de ovnis, José G. Baert y Marco Antonio Petit. Afirmaría que se acercó al incidente por primera vez con la intención de encontrar una explicación racional para los avistamientos. Y además, desde la perspectiva de la Fuerza Aérea, si había algo de peligro en el cielo, los militares tendrían que saberlo. Al principio recordaría, todo lo que se quería era confirmar que los eventos estaban sucediendo. Sin embargo, casi de inmediato comenzaron a presenciar los extraños sucesos. Afirmaría que una de las primeras cosas que notaron fue que la proporción de víctimas de cada 10 personas eran de 8 a 2 a favor de las mujeres de la aldea. Además, las mujeres sufrirían lesiones por los rayos extraños en el pecho. Los hombres, por otra parte, en los brazos. Si estas notas son importantes o no está abierto a debate. Ollanta afirmaría que a pesar de la riqueza de las evidencias y sus propios avistamientos, la actividad extraterrestre todavía no estaba en la cima de su lista de posibilidades. Este último detalle fue otro que impactaría a Ollanta sobre el incidente. Como fue siempre el objetivo el pecho izquierdo de una mujer o el brazo o pierna izquierda a la que apuntarían, esto es una observación interesante. Si aceptamos que la razón de estos ataques contra los residentes de la isla de Colares fue obtener la sangre de sus víctimas, el lado izquierdo de los ataques coincide con la ubicación del corazón en el lado izquierdo del cuerpo. Revelaría además que si bien los médicos militares examinarían, registrarían y analizarían las quemaduras y heridas, no las tratarían. Algunas de las víctimas se recuperarían relativamente rápido, mientras que otras tardarían mucho más en hacerlo. Todos los que entraron en contacto con esas extrañas naves brillantes, sin embargo, sufrirían algún tipo de enfermedad. Quizás su próxima declaración sea lo que sugiere algún tipo de proyectos gubernamentales secretos. Él diría que parece que la naturaleza de esa luz era la de una energía muy fuerte que dejó a las personas paralizadas. Creo que las autoridades federales fueron informadas de este tipo de ataque contra seres humanos que estaban ocurriendo en la región, pero no tengo conocimiento de ninguna prueba. Solo recibo órdenes de mi comandante, nada más. Tan perspicaz como la entrevista que Ollanta daría en octubre de 1977 fueron los eventos que se desarrollarían después. Menos de 3 meses después de la entrevista se descubrió el cuerpo de Ollanta. Oficialmente y sin nota de suicidio ni razón aparente para hacerlo, lo haría colgándose usando su cinturón. Como se puede imaginar, hay algunos que no creen en las afirmaciones de suicidio.
Para ellos está claro que Oyanda fue víctima de asesinato. Tal vez una advertencia para cualquier persona que quiera dar entrevistas. ¿Qué fue lo que ocurrió en Colares entonces? ¿Qué debemos hacer con estos extraños encuentros del 77 y el 78? Y si los investigadores que creen que la muerte de Oyanda fue un caso de asesinato y no de suicidio son correctos, ¿qué nos dice eso del alcance y la importancia del caso? ¿Fue esta una oleada de visitantes extraterrestres tomando muestras de sangre de la población local? Y si es así, ¿por qué hubo un aparente enfoque en las muestras de sangre femenina? ¿Podría esto relacionarse con las afirmaciones de algunos de que tales encuentros con extraterrestres y eventos de secuestro estarían orientados hacia un proceso de hibridación que involucra ADN humano y alienígena? ¿O podrían los eventos haber sido un experimento militar? Uno que siguió adelante bajo la apariencia de un extraño ataque ovni. Tal vez esto le daría a la unidad militar la cobertura perfecta que necesitaban para establecer una presencia militar en la isla. Esto en teoría les permitiría continuar su experimento desde el piso. Sin lugar a dudas, el caso Colares nos deja más preguntas que respuestas. Independientemente de lo que haya ocurrido, ya sea de naturaleza militar o extraterrestre, los ataques fueron muy planificados y con un propósito específico. Incluso hasta el aparente intento de atacar a muchas de sus víctimas mientras dormían. Además, aunque no hubo pruebas sólidas de la extracción de sangre, las pruebas indicarían tal actividad cuando mostraron niveles más bajos de hemoglobina en el hemograma de los atacados. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Tomando como base los datos expuestos, te invito a que profundices en este tema y a que saques tus propias conclusiones, por favor. Como siempre, te invito a que las compartas conmigo en la caja de comentarios. Antes de concluir con el video, quiero dar un sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas que me acompañan semana a semana en los videoprogramas. Su compañía es incomparable. Ya somos 10,000 en esta comunidad y cada día somos más. Muy a disgusto de los administradores de YouTube, voy a decirles esto. Si el video te ha gustado, te invito a darle un like y a que lo compartas con tus amigos. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones si quieres ver más videos como este. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Hace un par de semanas asistí a un meet and greet muy especial y el mismísimo Goku, Mario Castañeda, nos envió un saludo para el canal. Hola amigos de Andrea Luis Channel, canal del misterio, soy Mario Castañeda, actor de doblaje, la voz de Goku, entre muchas otras. Les mando un saludo, que les vaya muy bien, que la gente se suscriba ahí. Ya estoy a hacer así la gente, ¿no? Porque aquí tiene que aparecer algo, no sé. Les mando un Kamehameha. Adiós. Soy André Luis y te dejo mi más abducido saludo. Hasta el siguiente video.